Saludos, estimado espectador. Imagina por un momento que, escondido en los pliegues del tiempo, existe un documento que guarda secretos jamás revelados, un testimonio que conecta la historia con lo divino. Se trata de una carta escrita por Poncio Pilato, el gobernador romano en Judea, dirigida al emperador Tiberio. Este texto, más que un informe político, expone detalles sorprendentes sobre un hombre cuya vida y muerte transformaron el mundo, Jesús de Nazaret. Pilato narra no solo los eventos de su juicio y crucifixión, sino que también aborda algo que escapa al entendimiento humano, su resurrección. ¿Qué secretos se ocultan en esta carta? ¿Qué pudo haber revelado Pilato sobre el hombre que dividió la historia en un antes y un después? Hoy exploraremos este relato desde sus orígenes, desentrañando cada detalle. Desde las primeras líneas de la carta, Pilato establece un tono de asombro y reverencia. Declara que los acontecimientos ocurridos durante su mandato fueron extraordinarios, tan singulares que el mundo jamás olvidaría lo que presenció en Judea. Describe a Jerusalén como un lugar cargado de tensiones, un crisol de conflictos políticos, sociales y religiosos. Las disputas entre fariseos, saduceos y herodianos eran constantes, mientras que el pueblo vivía bajo el yugo de una ocupación romana que alimentaba el descontento. Sin embargo, en medio de este caos, surgió una figura que atraería la atención de Pilato de una manera inesperada, Jesús de Nazaret. Jesús era una figura que, según Pilato, escapaba por completo a las categorías habituales de liderazgo que él conocía. No buscaba imponerse mediante la fuerza, no proclamaba revueltas ni utilizaba la retórica encendida que solían emplear los agitadores políticos o religiosos. A diferencia de los líderes que apelaban al fervor popular con promesas de liberación, Jesús ofrecía algo radicalmente diferente, un mensaje de paz, amor y reconciliación. Sus palabras eran sencillas, pero tan profundas que parecían resonar directamente en el alma de quienes lo escuchaban. Su autoridad no provenía de su posición ni de su riqueza, sino de una certeza interior que irradiaba desde su ser. Pilato lo describe como alguien que inspiraba respeto sin siquiera intentarlo, como si su simple presencia transformara el ambiente a su alrededor. Los que intentaban desacreditarlo pronto se encontraban frente a una barrera que no podían atravesar, la calma imperturbable y la firmeza de Jesús. Pilato no podía comprender cómo este hombre, sin ejércitos ni influencias políticas, lograba atraer a multitudes enteras y mover sus corazones. Desde la distancia, el gobernador lo observaba con creciente fascinación, intrigado por el enigma que representaba. Lo que más desconcertaba a Pilato era cómo Jesús manejaba a sus detractores. No reaccionaba con ira ni respondía con insultos, en cambio, sus palabras eran siempre mesuradas, llenas de una sabiduría que desarmaba incluso a los más testarudos. Pilato recuerda una ocasión en la que envió a su secretario para que se mezclara entre la multitud y escuchara a Jesús hablar. Quería entender qué tenía este hombre que cautivaba a tantos. Lo que el secretario relató al regresar al pretorio dejó a Pilato impresionado. Jesús no solo respondía a las preguntas que le hacían, sino que las convertía en lecciones profundas que iban mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Una de las frases que más impactó al gobernador fue cuando Jesús, al ser cuestionado sobre si era correcto pagar impuestos al César, respondió: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Pilato reconoció en esas palabras una mente excepcional, capaz de entender la complejidad del equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Para un hombre acostumbrado a lidiar con conflictos políticos y religiosos, escuchar una respuesta tan simple y directa que resolvía una pregunta tan delicada lo dejó asombrado. Pilato entendió que Jesús no buscaba desafiar las estructuras humanas por sí mismas, su enfoque estaba en algo más elevado, en transformar el corazón de las personas desde dentro. La habilidad de Jesús para responder con sabiduría no solo impresionaba a Pilato, sino que también desconcertaba a quienes buscaban atraparlo en sus palabras. Muchas veces, los fariseos y saduceos intentaron tenderle trampas verbales para desacreditarlo delante del pueblo, pero siempre fallaban. Jesús, con una calma inquebrantable, no solo evitaba las trampas, sino que aprovechaba cada situación para enseñar algo más profundo. Su capacidad para iluminar con sus palabras, incluso en medio de la hostilidad, era una de las razones por las cuales las multitudes lo seguían, dejando a las autoridades religiosas cada vez más frustradas.
Lo que Pilato encontraba verdaderamente único en Jesús era su absoluta falta de interés en el poder terrenal. Mientras que otros líderes buscaban reconocimiento, influencia o riquezas, Jesús parecía completamente desapegado de todo eso. Pilato observaba que este hombre no tenía miedo de perder, porque nunca había buscado ganar nada en términos materiales. En cambio, lo que ofrecía era un mensaje revolucionario en su sencillez, la promesa de una conexión directa con Dios, libre de las estructuras humanas que a menudo se interponían entre el pueblo y lo divino. Jesús también tenía una habilidad única para conectar con las personas de todas las clases sociales. No hacía distinción entre ricos y pobres, educados e ignorantes, o entre los que seguían la ley al pie de la letra y los que eran considerados pecadores. Esto desconcertaba a los líderes religiosos de la época, que basaban su autoridad en las divisiones sociales y espirituales. Jesús, al acercarse a los marginados y hablarles con la misma dignidad que a los poderosos, no solo rompía estas barreras, sino que también revelaba una verdad incómoda, que todos eran iguales ante Dios. Pilato, acostumbrado a lidiar con las intrigas de la política y las complejidades del gobierno, encontraba en Jesús un enigma que no podía resolver. Este hombre, sin ejército, sin riquezas y sin alianzas políticas, parecía ejercer un poder más grande que cualquiera que Pilato hubiera visto antes. Era un poder que no venía de la fuerza, sino de la verdad y la integridad. La autoridad de Jesús no necesitaba de títulos ni de reconocimiento, era evidente en cada palabra que pronunciaba y en cada acción que realizaba. Con el tiempo, Pilato llegó a ver en Jesús no solo a un hombre sabio, sino a alguien que trascendía lo humano. Había algo en el que no podía explicarse en términos terrenales. Quizás era su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta o su forma de hablar que parecía contener una verdad eterna. Sea lo que fuere, Pilato no podía negar que este hombre era diferente, alguien que desafiaba las normas de su tiempo y que seguiría siendo recordado mucho después de que los gobernadores y los emperadores hubieran sido olvidados. Uno de los aspectos más fascinantes de la carta es la descripción detallada de la apariencia y la presencia de Jesús, una figura que parecía trascender lo ordinario en cada uno de sus aspectos. Pilato lo describe como un hombre de estatura media, con una complexión equilibrada que reflejaba tanto fuerza como serenidad. Su postura era erguida y digna, pero sin arrogancia, proyectando una autoridad natural que no dependía de adornos ni de títulos. Cada movimiento de Jesús parecía deliberado, cargado de significado, como si incluso sus gestos más simples transmitieran algo profundo. El cabello de Jesús, ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros de manera natural, sin afectación ni extravagancia. Pilato lo describe con tonos que oscilaban entre el castaño claro y el rubio, un color que destacaba entre la multitud. Sus mechones, cuidados pero no ostentosos, parecían ser una extensión de su carácter, sencillo, pero imponente. Este detalle, aunque físico, era un reflejo de su personalidad, de alguien que no necesitaba imponerse para ser reconocido. Pero lo que realmente cautivaba eran sus ojos. Pilato los describe como profundos y penetrantes, capaces de mirar más allá de las apariencias y llegar directamente al alma de una persona. En ellos se encontraba una mezcla única de compasión infinita y firmeza inquebrantable. No había dureza en su mirada, pero sí una autoridad que parecía provenir de algo mucho más grande que cualquier poder terrenal. Sus ojos hablaban sin palabras, invitando a la reflexión, al cambio y, a la vez, ofreciendo un consuelo que parecía aliviar incluso los corazones más cargados de culpa. La piel de Jesús era clara, con un tono saludable que reflejaba una vida activa, probablemente al aire libre, pero también cuidada y armoniosa. Su rostro era sereno, con facciones simétricas que transmitían confianza y tranquilidad. No era una belleza que intimidara, sino una que invitaba a la cercanía. Según Pilato, su rostro irradiaba una combinación única de bondad y autoridad, como si pudiera hablar de igual a igual con cualquier persona, desde el más humilde de los campesinos hasta el emperador mismo. Esta mezcla de accesibilidad y dignidad era algo que fascinaba incluso a quienes intentaban despreciarlo. Jesús era conocido también por su sencillez. Sus vestimentas, aunque modestas, estaban siempre limpias y bien cuidadas. Esto no era un simple reflejo de su apariencia, sino un símbolo de su carácter, una vida marcada por la humildad, pero también por la dignidad.
Su túnica, probablemente tejida de una sola pieza, tenía un simbolismo que incluso sería mencionado durante su crucifixión, Juan 19, 23-24. Este detalle no pasaba desapercibido para quienes lo rodeaban, pues mostraba que Jesús no necesitaba adornos materiales para destacar, su presencia era suficiente para llenar cualquier espacio. El andar de Jesús era igualmente notable. Caminaba con tranquilidad, con pasos firmes pero no apresurados. Había en su forma de moverse una sensación de propósito, como si cada paso estuviera guiado por una convicción más profunda. Pilato relata que incluso en medio de las multitudes, Jesús parecía sobresalir, no por su altura ni por su voz, sino por una fuerza intangible que emanaba de él. Esta presencia magnética hacía que incluso quienes lo odiaban no pudieran evitar sentirse atraídos por él, aunque fuera para criticarlo o intentar entenderlo. Según Pilato, había algo casi sobrenatural en la forma en que Jesús ocupaba el espacio a su alrededor. No necesitaba pronunciar una palabra para captar la atención, su sola presencia bastaba para transformar el ambiente. Aquellos que lo observaban de cerca sentían una mezcla de asombro y paz, como si estuvieran en presencia de algo más grande que ellos mismos. Incluso los soldados romanos que lo custodiaron durante su juicio y crucifixión quedaron impactados por su calma inquebrantable y la forma en que enfrentaba el sufrimiento. Uno de ellos llegó a exclamar, verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo 27:54. Lo que más impresionaba a Pilato no era solo la apariencia física de Jesús, sino la paz que irradiaba su ser. Esa paz no era simplemente una ausencia de conflicto, sino una fuerza activa, un estado que parecía envolver a quienes lo rodeaban, calmando las tensiones y transformando los corazones. Pilato describe cómo, incluso en los momentos más tensos, Jesús mantenía una serenidad que desarmaba a sus enemigos y ofrecía consuelo a sus seguidores. Era una paz que, según el gobernador, no podía explicarse con palabras humanas. Esta combinación de humildad, dignidad y autoridad espiritual era lo que hacía que Jesús fuera tan diferente de cualquier otro hombre que Pilato hubiera conocido. No necesitaba alzar la voz ni imponer su voluntad, su mera presencia hablaba por él. Cada detalle de su apariencia y comportamiento parecía ser un reflejo de su misión divina, una misión que no buscaba gloria terrenal, sino la transformación profunda de los corazones humanos. Para Pilato, esta singularidad hacía que Jesús no fuera simplemente un hombre, sino un misterio viviente que desafiaba todo entendimiento. En Jerusalén, Jesús no solo confrontaba las estrictas normas religiosas de su tiempo, sino que lo hacía de una manera que desafiaba profundamente el statu quo. Su mensaje, directo y poderoso, se dirigía tanto a las masas como a las élites religiosas, exponiendo con claridad las hipocresías y las inconsistencias de los fariseos, los saduceos y los escribas. Su valentía para hablar la verdad, incluso frente a los líderes más influyentes, era una de las razones por las cuales sus palabras resonaban tan profundamente entre el pueblo. Jesús no se limitaba a criticar, invitaba a un cambio radical de mentalidad y comportamiento, pidiendo autenticidad en la relación con Dios. Uno de los ejemplos más contundentes de esto se encuentra en sus duras palabras hacia los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. Con esta metáfora, Jesús no solo revelaba la desconexión entre las enseñanzas religiosas y las acciones de estos líderes, sino que también exponía cómo su aparente piedad era superficial, carente de la transformación interior que realmente importaba ante Dios. Este tipo de declaraciones no solo herían el orgullo de las élites, sino que también amenazaban su control sobre el pueblo, quien empezaba a cuestionar la autoridad de sus líderes. Para Pilato, esto era una fuente constante de conflicto. Como gobernador romano, su prioridad era mantener el orden en una región ya de por sí difícil de gobernar. Las quejas de las autoridades religiosas contra Jesús eran frecuentes y cada vez más insistentes. Lo acusaban de ser una amenaza para la estabilidad pública, afirmando que sus enseñanzas podían incitar a la rebelión. Sin embargo, Pilato, acostumbrado a lidiar con agitadores políticos y religiosos, encontraba en Jesús algo completamente diferente.
Cada vez que investigaba las acusaciones, Pilato encontraba a un hombre de paz, más enfocado en transformar los corazones y las mentes que en desafiar las estructuras políticas. Jesús no llamaba a las armas ni incitaba a la revuelta contra Roma. En cambio, hablaba de amor, compasión y justicia, conceptos que iban más allá de las preocupaciones terrenales. Esto desconcertaba al gobernador, quien no podía entender cómo alguien con tanto poder sobre las multitudes parecía desinteresado en utilizarlo para obtener ventaja política o personal. El desconcierto de Pilato crecía al observar la calma inquebrantable de Jesús frente a la creciente hostilidad de las élites religiosas. Mientras los fariseos y los saduceos planeaban cómo atraparlo en sus palabras o desacreditarlo ante el pueblo, Jesús continuaba enseñando con serenidad y confianza. Pilato percibía en él una seguridad que no provenía de alianzas políticas ni de riquezas, sino de algo más profundo, algo que escapaba a su comprensión. Las palabras de Jesús no solo eran críticas, sino también profundamente transformadoras. En un tiempo donde la religión era utilizada como un instrumento de poder y opresión, él ofrecía una relación personal con Dios basada en la fe, el amor y el arrepentimiento sincero. Este mensaje liberador resonaba con fuerza entre las masas, especialmente entre los marginados y los oprimidos. Para Pilato, esto explicaba en parte por qué las multitudes seguían a Jesús con tanta devoción. Pero también entendía que esta misma popularidad era lo que más enfurecía a las élites religiosas, quienes temían perder su control sobre el pueblo. La postura de Pilato hacia Jesús era, en muchos sentidos, ambivalente. Por un lado, admiraba la sabiduría y la tranquilidad del Nazareno, reconociendo en él una figura extraordinaria que no representaba una amenaza directa para Roma. Por otro lado, sabía que permitirle continuar con sus enseñanzas lo enfrentaba a las autoridades religiosas, quienes no dudarían en usar el descontento del pueblo para crear caos. Esta tensión era un desafío constante para el gobernador, quien intentaba equilibrar su deber como representante de Roma con su creciente respeto por el carácter de Jesús. En una ocasión, Pilato intentó entender mejor el impacto de las palabras de Jesús enviando a su secretario para observar una de sus enseñanzas. El secretario regresó con un informe detallado, destacando no solo la profundidad de las palabras de Jesús, sino también su capacidad para responder incluso a las preguntas más desafiantes con una claridad que dejaba sin argumentos a sus detractores. Este informe confirmó lo que Pilato ya sospechaba: Jesús no era un agitador, sino un maestro cuya autoridad provenía de una sabiduría que iba más allá de lo terrenal. Lo que Pilato no podía ignorar era cómo Jesús, sin buscarlo, había desestabilizado a las élites religiosas. Su mensaje no solo desafiaba sus enseñanzas, sino que también exponía la corrupción y la hipocresía que sustentaban su poder. Para los fariseos y saduceos, Jesús no era simplemente un problema teológico, era una amenaza existencial que debía ser eliminada. Sin embargo, Pilato, al investigar más profundamente, se daba cuenta de que Jesús no parecía tener intenciones de confrontar directamente a estas autoridades. En cambio, su enfoque estaba en el reino de los cielos, un concepto que desconcertaba tanto a sus seguidores como a sus enemigos. Para Pilato, Jesús representaba un dilema que nunca había enfrentado antes. Era un hombre cuya influencia no dependía de las herramientas habituales del poder, sino de una autoridad espiritual que parecía trascender lo humano. A medida que las tensiones aumentaban, Pilato no podía evitar sentirse dividido entre su deber como gobernador y su intuición de que estaba siendo testigo de algo mucho más grande de lo que podía comprender. El juicio de Jesús, tal como lo relata Pilato en su carta, es uno de los episodios más dramáticos y emocionalmente cargados de su tiempo como gobernador en Judea. Pilato recuerda vívidamente la presión incesante de las élites religiosas, quienes movilizaron a las multitudes para clamar por la crucifixión del Nazareno. La escena era un tumulto de voces y emociones desenfrenadas, un torbellino que, según Pilato, parecía orquestado por los líderes religiosos para asegurar que Jesús fuera condenado. Aunque sabía que las acusaciones contra Jesús carecían de fundamento, Pilato se encontraba atrapado entre su deber de mantener el orden y su conciencia, que le dictaba que estaba a punto de cometer una injusticia monumental. Pilato describe cómo, durante el juicio, intentó buscar una salida que le permitiera liberar a Jesús. Propuso la liberación de un prisionero, siguiendo la costumbre de la Pascua,
pensando que el pueblo elegiría al inocente sobre el criminal. Pero, para su sorpresa y consternación, la multitud, incitada por las élites religiosas, clamó por la libertad de Barrabás, un conocido rebelde y asesino, y exigió la crucifixión de Jesús. Pilato, incapaz de contener el frenesí de la multitud, trató de apelar a su sentido de justicia, pero sus palabras fueron inútiles. La presión se hizo insoportable. En un acto que se convertiría en un símbolo de su impotencia frente a las circunstancias, Pilato pidió una vasija con agua y, delante de todos, se lavó las manos, diciendo, «Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis». Mateo 27:24. Este gesto, aunque simbólico, no alivió el peso que sentiría en los días posteriores. Pilato sabía que había entregado a un hombre inocente a un destino cruel, pero la amenaza de una revuelta en una provincia ya inestable lo llevó a ceder ante la presión. El relato de la crucifixión que sigue es uno de los momentos más impactantes que Pilato incluye en su carta. Describe cómo el cielo, que hasta entonces brillaba con la luz del día, comenzó a oscurecerse de manera antinatural. Una sombra cubrió la región, creando un ambiente sombrío que parecía presagiar algo más allá de lo humano. Pilato, acostumbrado a las señales naturales, no pudo evitar sentir que este oscurecimiento era una señal divina, un testimonio silencioso de que algo trascendental estaba ocurriendo. No solo el cielo dio testimonio, sino también la tierra. Un terremoto estremeció la región, sacudiendo las bases mismas del templo y haciendo que el velo que separaba el lugar santísimo se rasgara en dos, de arriba a abajo, Mateo 27:51. Para Pilato, este evento era más que una coincidencia, era un signo evidente de que el sacrificio de Jesús no era un evento común. Algo sagrado, algo cósmico, se estaba desarrollando ante sus ojos. Incluso los soldados romanos que presenciaron la crucifixión, hombres endurecidos por años de violencia y acostumbrados a la brutalidad, quedaron profundamente conmovidos. Uno de ellos, al observar cómo Jesús entregaba su espíritu con serenidad y dignidad, exclamó, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Este reconocimiento, proveniente de un hombre que no tenía motivos para creer en las profecías judías, solo aumentó la inquietud de Pilato. ¿Cómo era posible que incluso un soldado, formado para ser insensible a las emociones, percibiera algo extraordinario en aquel hombre crucificado? Pilato describe el impacto personal que tuvo este evento en su vida. Mientras observaba desde su residencia, sintió un peso que no podía explicar. La muerte de Jesús no era simplemente la ejecución de un hombre condenado, había un aire de solemnidad y misterio que lo rodeaba todo. La multitud, que antes gritaba frenética exigiendo la crucifixión, empezó a dispersarse en un silencio que parecía cargado de arrepentimiento y miedo. Era como si cada persona presente en el Gólgota hubiera sentido, de alguna manera, que acababan de presenciar algo mucho más grande de lo que podían comprender. El gobernador también reflexiona sobre las señales que continuaron después de la muerte de Jesús. Pilato recibió informes de fenómenos que desconcertaron a los habitantes de Jerusalén, tumbas que se abrieron, muertos que aparentemente resucitaron y aparecieron a muchos en la ciudad, Mateo 27:52-53. Estos relatos, aunque difíciles de creer incluso para él, no podían ser ignorados, ya que provenían de múltiples testigos. Estos sucesos reforzaron la sensación de que la muerte de Jesús marcaba un punto de inflexión no solo en la historia de Judea, sino quizás en la historia misma del mundo. En su carta, Pilato describe la soledad que sintió tras estos eventos. A pesar de estar rodeado de su séquito y de la estructura del poder romano, no pudo evitar sentir que había sido testigo de un drama que escapaba a su comprensión. Por las noches, el recuerdo de la crucifixión lo perseguía, y las palabras de Jesús, su serenidad frente al sufrimiento, resonaban en su mente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, había dicho Jesús mientras lo clavaban en la cruz. Esa declaración, llena de compasión y misericordia, impactó profundamente a Pilato, quien nunca había presenciado a alguien enfrentar la muerte con tal gracia. El gobernador concluye que los eventos de ese día no fueron meras coincidencias. Cada señal,
cada fenómeno, parecía apuntar a la divinidad de aquel hombre al que había entregado a la cruz. Aunque Pilato no podía explicarlo completamente, estaba convencido de que la muerte de Jesús no era el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Días después de la crucifixión, Pilato recibió noticias que lo dejaron profundamente inquieto. El sepulcro donde habían depositado el cuerpo de Jesús estaba vacío. Este hecho, que habría sido considerado un incidente menor en cualquier otro contexto, adquirió una dimensión trascendental debido a los rumores y testimonios que rápidamente comenzaron a circular. Los soldados romanos, asignados para custodiar la tumba por petición de las autoridades religiosas, relataron haber experimentado algo que escapaba a toda lógica. Describieron una luz deslumbrante que iluminó la noche como si fuera pleno día, acompañada de sonidos que parecían cantos celestiales. Según su testimonio, vieron figuras luminosas que proclamaban la victoria de Jesús sobre la muerte. Estas figuras, a las que describieron como seres celestiales, declararon, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, Mateo 28, 6. El gobernador recibió estos informes con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Pilato, acostumbrado a lidiar con rumores y supersticiones, intentó encontrar una explicación racional para lo sucedido. Ordenó investigar el testimonio de los soldados, pero cuanto más profundizaba, más inexplicable se volvía el relato. Los soldados, hombres endurecidos por años de servicio militar, estaban visiblemente afectados. Relataron que la luz era tan intensa que los cegó temporalmente y que un fuerte temblor de tierra los hizo caer al suelo. Incapaces de levantarse, describieron cómo las figuras celestiales parecían mover la pesada piedra que sellaba el sepulcro con una facilidad sobrenatural. Los líderes religiosos, alarmados por las implicaciones de este evento, buscaron inmediatamente silenciar a los soldados. Les ofrecieron sobornos para que declararan que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo mientras dormían, Mateo 28 horas y 13 minutos. Sin embargo, este relato no convenció a muchos, ya que no explicaba los fenómenos extraordinarios que los soldados describieron. Además, los discípulos de Jesús, temerosos y dispersos tras la crucifixión, difícilmente habrían tenido el valor o los recursos para realizar tal hazaña bajo la vigilancia de guardias romanos. Pilato, impresionado y desconcertado, reflexionó profundamente sobre lo ocurrido. En su carta, admite que este hecho marcó un antes y un después en su percepción de los eventos que habían rodeado la vida y muerte de Jesús. Para él, la resurrección no era simplemente un rumor, era un fenómeno que desafiaba todas las leyes naturales y que no podía ser ignorado. Aunque no podía explicar con certeza lo sucedido, reconocía que los acontecimientos de esos días habían cambiado radicalmente su forma de entender la vida, la justicia y, sobre todo, la fe. El gobernador reflexionó sobre las palabras que Jesús había pronunciado durante su juicio y crucifixión. Recordaba la calma inquebrantable con la que el Nazareno había hablado de su destino, diciendo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», Juan 2:19. Estas palabras, que en su momento parecían enigmáticas, ahora cobraban un significado más profundo. Pilato no podía evitar pensar que Jesús había estado hablando de su propia resurrección, una hazaña que ningún otro hombre habría sido capaz de cumplir. Para Pilato, este no era solo el cumplimiento de una profecía, era la evidencia de que Jesús no era un hombre común. Aunque no podía comprender completamente lo que esto significaba, sabía que lo que había ocurrido era algo mucho más grande que una simple cuestión política o religiosa. La resurrección de Jesús representaba un desafío a las leyes mismas de la naturaleza y una afirmación de que su mensaje trascendía lo terrenal. Los días posteriores al descubrimiento del sepulcro vacío estuvieron marcados por un aire de asombro y misterio. Pilato menciona cómo la noticia se extendió rápidamente por Jerusalén y sus alrededores, causando reacciones mixtas entre la población. Para algunos, especialmente para los seguidores de Jesús, era la confirmación de que él era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Para otros, incluidos muchos de los líderes religiosos, era una amenaza que debía ser contenida a toda costa. Pero incluso entre los más escépticos, era difícil ignorar la magnitud de lo ocurrido. Pilato reflexionó sobre el impacto que este evento tendría no solo en Jerusalén, sino en el mundo entero.
Aunque no podía prever con exactitud las consecuencias de la resurrección, intuía que este hecho cambiaría el curso de la historia. En su carta, admite que, aunque era un gobernador romano con un enfoque práctico y político de los acontecimientos, no podía evitar sentirse profundamente conmovido por lo que había presenciado. Los eventos de esos días lo llevaron a cuestionar sus propias creencias y a reconocer que estaba frente a algo que trascendía su entendimiento. El gobernador concluye que la resurrección de Jesús no fue simplemente un evento aislado, sino el cumplimiento de un propósito divino que había comenzado mucho antes de su llegada a Judea. Pilato no se atrevía a nombrarlo completamente, pero reconocía que la vida, muerte y resurrección de Jesús eran un testimonio del poder de lo divino en el mundo humano. Para él, lo ocurrido en esos días no era solo la historia de un hombre justo que había sido crucificado injustamente, era la evidencia de que algo eterno y trascendental se había manifestado en la tierra. Este relato, más que una historia, es un llamado a reflexionar sobre los misterios de la fe y el impacto de Jesús en la historia humana. Si esta narrativa te ha conmovido, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Aquí, en Jornada con lo Divino, continuamos explorando los enigmas de la historia y la espiritualidad, conectando lo terrenal con lo eterno. Ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo los misterios de la fe. Nos vemos pronto, y que lo divino guíe siempre tu camino.